7 de la mañana, 17 minutos. Saludamos a esta hora al senador por Cambio Radical, el senador David Luna. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para todos los oyentes. Senador, ayer pasó algo muy interesante, importante, diciente, dentro de la discusión de la reforma a la salud. Fueron 5 horas de sesión. Fue aplazado el segundo debate de la reforma a la salud por falta de quórum. La falta de quórum es cuando no está la cantidad suficiente para que se lleve a cabo la discusión legislativa. Y si no hay la cantidad suficiente de legisladores es porque no asistieron, no se fueron, no salieron en bloque. Cambio Radical salió en bloque. Su partido salió en bloque. ¿Por qué salieron en bloque? Luis Carlos, por 2 razones. La primera de ellas porque se solicitó el aplazamiento de la reforma a la salud en virtud de que en el Senado, no en la Cámara, en el Senado se discute también un proyecto de ley sobre dicho tema. Un proyecto que tiene características que para nosotros son las jurídicamente correctas. Una ley estatutaria y, en segundo lugar, un proyecto que mantiene lo construido, lo logrado por Colombia, que es el aseguramiento y un sistema donde claramente se protege al usuario, se protege al paciente. Lamentablemente la Cámara de Representantes no aceptó dicha solicitud y por esa razón el partido tomó la determinación de no participar en dicha discusión. Y en segundo lugar, porque nos parece muy grave lo que se está señalando, respecto a las componendas de los ministros de Interior, Salud y otros que están tomando determinaciones y decisiones de entregar prebendas a cambio de conseguir los votos en la reforma a la salud. Yo creo que ese es un tema donde los ciudadanos tienen que comprender que lo que se está jugando no es nada más y nada menos que el futuro de la atención que se le brindan a los pacientes y en este caso, por ejemplo, el futuro de la distribución de medicamentos, donde ya han advertido pues gravísimas consecuencias en virtud de esta decisión. Don Juan Lozano tiene pregunta. Senador Luna, el panorama de la legislatura en el Senado para el gobierno. Estamos hoy a un mes de que terminen las sesiones ordinarias y se ven muy erosionados los quórums, muy precarias las mayorías del gobierno, la necesidad de conseguir mayorías para cada artículo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué nos espera en este mes con semejantes platos suculentos que hay servidos para la discusión en el Congreso? Doctor Juan, saludándolo con los buenos días. Yo creo que después de la derrota del pacto histórico en las elecciones regionales, evidentemente no hay ambiente en el Senado de la República para sacar la agenda legislativa que el gobierno tiene presentada, lo cual para mí en gran medida es buena noticia porque hay una serie de proyectos que no son positivos para la sociedad. Hay otros que sí son positivos y que inclusive nosotros estamos acompañando desde la oposición. Pero como usted muy bien lo sabe, en el Congreso hay que estar atentos todos los días, en todo momento, a toda hora, porque en cualquier minuto logran tramitar un proyecto puntual. A mí el que más me preocupa es el que se denomina la reforma pensional. Yo lo he dicho con claridad, esa no es una reforma como algunos dicen, la menos mala de todas, no. Es una reforma que afecta el bolsillo de los ahorradores, particularmente de las personas que no van a lograr llegar a 1.200 semanas. Por ejemplo, acabando el derecho a heredar los ahorros, o lo que es peor y más difícil, no permitiendo que usted retire sus ahorros para poder disfrutar de ellos, sino obligando al ciudadano a que reciba un puchito mensual, lo cual pues va en detrimento de su economía familiar. Entonces, esto, sumado al bombazo que lanzaron el día viernes de lo del impuesto predial, pues tiene obviamente que mantenernos atentos al respecto a esta agenda del fin de año. Senador, lo saluda William Calderón.
Pero mire que el gobierno está interpretando las cosas de otra manera. Lo que dice es que aquí es un complot, que hay un paro legislativo, que se le están atravesando a cualquier iniciativa que el gobierno del cambio esté llevando al Congreso de la República. ¿Qué le responde usted al gobierno respecto de esa interpretación de lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso? Saludándolo, William, también con los buenos días. Pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. El gobierno del presidente Petro dice en diferentes espacios que son los triunfadores de las elecciones locales y claramente hubo una voz ciudadana que dijo lo contrario. A nivel, digamos, de comunicaciones, dicen que dominan las mayorías del Congreso, pero por el otro lado dice que el Congreso los tiene en un paro legislativo. Entonces, primero que se pongan de acuerdo en lo que salen a decir y en lo que salen a hacer. Pero segundo, lo más importante, es que el Congreso no es un convidado de piedra. El Congreso es una rama independiente al Ejecutivo y tiene pues la posibilidad de decir algunas cosas que sí, algunas otras cosas que no. El gobierno, creo yo, lo que está haciendo es manteniendo a la opinión pública distraída con sus 3 proyectos de ley, el de la salud, el de las pensiones y por supuesto el de la reforma laboral. Pero mientras tanto, mientras que dice que lo mantienen en un paro legislativo, lo que hace es expedir decretos que le hacen mucho daño a muchos de los sectores. Estamos a puertas de conocer la cifra del último trimestre sobre el crecimiento de la economía. Ya hay advertencias respecto al comercio, respecto a la energía, respecto, por supuesto, a la venta de vehículos, todos en caída. Y en ese tipo de temas, pues también tenemos que alertar porque precisamente una de las labores del Congreso es la del control político, doctor William. Pero mire, senador Luna, ayer lo denunciaban y quiero saber qué tanto de esto es cierto. Es decir, que el gobierno, ayer tenía al al ministro Liscano, al ministro también de la Salud. Se dice que otros han estado revoloteando y ofreciendo cosas a los congresistas. Se están ofreciendo dádivas, se están ofreciendo puestos, se están ofreciendo contratos a cambio de aprobar las diferentes reformas. Darcy, buenos días. Yo creo que la promesa del gobierno del cambio que el presidente Petro hizo para ganar las elecciones respecto a la relación con el Congreso se quedó en promesa. Evidentemente, este es un gobierno que ha repartido mermelada a diestra y siniestra y así está demostrado cuando creó esa coalición pegada con babas y ahora cuando trata de volverla a rearmar. Acá de por medio no hay un proyecto de país, un proyecto verdaderamente de cambio. Acá lo único que interesa es que la vanidad brille y que salgan adelante las reformas. No, acá estamos absolutamente convencidos que las reformas tienen que ser discutidas, no con mermelada, sino con argumentos. Yo no lo digo, lo dicen diferentes artículos de prensa que han sido publicados esta última semana respecto a lo que el gobierno está tratando de hacer para sacar sus reformas adelante. Los ciudadanos están preocupados por lo que está pasando con los medicamentos. El INVIMA tiene 27,000 trámites atrasados que están generando impacto en la ciudadanía. Y en ese sentido me parece a mí pues que acá no podemos seguir pensando que la reforma es la panacea, porque entre otras ahora le quieren entregar la administración de los recursos a los municipios que no tienen la capacidad para hacerlo. Senador, le quiero preguntar por las cuentas que ustedes están haciendo en este momento ahí en la plenaria, porque si bien es claro la posición del Centro Democrático, la de Cambio Radical, pues aún no queda claro para toda la gente en Colombia qué pasa con el Partido Liberal, qué pasa con la U y también con los conservadores. ¿Las cuentas de ustedes como oposición sí les dan para que la reforma no pase, teniendo en cuenta lo que le acabo de describir de estos otros 3 partidos? No, lamentablemente usted tiene la razón. Usted tiene toda la razón. En Cámara seguramente esa reforma va a salir adelante y yo lo describí hace unos meses como una pantomima de algunos partidos que en la galería, en las invitaciones que ustedes muy amablemente en los medios de comunicación nos hacen, dicen que van a votar en contra, pero finalmente terminan votando a favor. En la Cámara seguramente esa reforma saldrá adelante
y a nosotros en el Senado nos tocará ejercer un duro debate para demostrar el daño que le hace a la ciudadanía. Acá es muy importante, y yo lo vengo poniendo en las redes sociales en repetidas ocasiones, que los ciudadanos recuerden por quién votaron en las elecciones congresionales y le manden un mensajito por Twitter o por mail o a través de una red social a ese representante que los representa, diciéndole pues que si están de acuerdo en desbaratar el sistema, pues que tengan seguro que las consecuencias van a ser de control político y de responsabilidad política en el futuro. Senador, permítame moverlo de tema porque es que usted apareció hace unos días en un listado como de 30 precandidatos presidenciales por Cambio Radical y ahí aparece al lado de Germán Vargas Lleras, pues que es en resumen su jefe. ¿Ya se llevó coscorronazo por esa aparición o usted sí quiere ser candidato a la presidencia? No, cero coscorronazo, y obviamente todo ciudadano, todo ser humano que hace política le gustaría algún día poder llegar a la presidencia. Yo me he preparado para ello, pero con calma. Yo creo que del afán no queda sino el cansancio. Yo estoy esperando saber cuáles son las directrices que en el partido y particularmente en cabeza de Germán Vargas hay al respecto. Quisiera preguntarle, senador Luna, ¿ustedes se van a seguir saliendo en bancada de las discusiones de reforma? ¿No hay nada que los meta a la mesa de nuevo? Hombre, Luis Carlos, qué buena pregunta, porque el presidente Petro desde el 20 de julio ha hablado de un acuerdo nacional. Nosotros públicamente dijimos que estamos listos a dialogar sobre los temas que el presidente quiera poner en la agenda. Sin embargo, hasta el momento, pues poco o nada se ha dicho al respecto. El presidente habla del acuerdo nacional, pero nunca invita a quienes piensan distinto a conversar. Nosotros hemos dicho que estamos listos a conversar del tema de la salud o del tema de las pensiones o lo que es mucho más preocupante, del tema de lo que se denomina paz total, porque evidentemente siempre hemos tenido una propuesta para todo lo que se discute. Lo que pasa es que pues nunca nos las tienen en cuenta. En la reforma tributaria advertimos que iba a ser gravísima para el crecimiento económico del país y pues lamentablemente no nos oyeron y hoy estamos viendo las consecuencias. Hace pocos meses advertimos, Carlos. Pero permíteme un instante, senador, pero esa no es una respuesta precisa. Es una respuesta con rodeos. ¿Van a regresar o no van a regresar si les dan lo que ustedes quieren? Vamos a regresar si nos dan las garantías para discutir. Estamos absolutamente listos. Nosotros hemos votado a favor o en contra y hemos utilizado el argumento de retirarnos de la sesión cuando no nos dan las garantías. Pero claro que vamos a regresar. Claro, van a regresar. Entonces este no es un portazo final a la negociación de la reforma. Es simplemente un reacomodo de posiciones para que los escuchen. Pero lo que ha venido pasando, senador, y usted que es más experto que yo en los trámites del legislativo, es evidente que paso a paso les van metiendo de artículo. Llegan, arreglan, hacen prebendas, solucionan un problema político con uno con el otro, ya viene Roy Barreras, y van pasando de artículo y artículo y artículo y la reforma va pasando. Es diferente a decir no vamos más y no vamos más hasta que se retire la reforma. Esas dos son dos posturas diferentes, ¿no es verdad? Lo que nosotros hemos dicho desde el día cero es que votamos negativamente la reforma a la salud como está planteada. Hemos sí participado en las discusiones porque consideramos es nuestro deber dejar las constancias. Pero la reforma a la salud, como está planteada, la vamos a votar negativamente, tanto en el Senado como en la Cámara. 7:30 a.m. Senador David Luna, senador por Cambio Radical, como siempre, le agradezco muchísimo por su tiempo y por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias a usted, un abrazo.